Buenos días, soy Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico en Natixis y bueno, estoy encantada de estar con ustedes. He participado en algunos otros foros organizados por distintas organizaciones en Barcelona y siempre han sido interesantísimos. Por desgracia, esta vez, por motivos de agenda, vamos a tener que hacerlo con un vídeo, pero lo que voy a intentar es que en los próximos 40 minutos esta sesión sea lo más interesante posible y también lo más interactiva, aunque sé que esto es difícil, pero voy a intentar imaginarme algunas de las preguntas clave que ustedes puedan tener sobre este tema tan importante para el mundo, que es la globalización respecto a la desglobalización y en concreto, dado mi experiencia en esta parte del mundo donde ya he estado nada más y menos que 17 años en Asia, cuánto de esto que estamos viendo, que para mí, como les voy a explicar, es un proceso de desglobalización o quizás de lenta globalización con visos de desglobalización. Yo creo que es ahí donde estamos. ¿Cuánto tiene que ver con China y con la mayor importancia de China en la economía global? Esa realmente va a ser la pregunta que voy a intentar contestar hoy y para la que también me voy a hacer a mí misma algunas preguntas, ¿no? Para, ya digo, intentar ser lo más amena posible en esta presentación. Bueno, entonces lo que voy a hacer hoy es desarrollar esa idea de globalización, o mejor dicho, lenta globalización, desglobalización, fragmentación. ¿Qué significa la fragmentación económica y comercial? Porque al fin y al cabo el interés de esta sesión seguramente que estriba en que muchos de ustedes son exportadores y su futuro está en el mundo. Obviamente también en Cataluña, en el resto de España, pero seguramente que en el mundo. Entonces ustedes lógicamente quieren saber cuánto de ese mundo va a estar a disposición del exportador. Y esa pregunta voy a intentar responderla. La segunda parte de esta sesión va a tratar del tema de por qué, o sea, esa desglobalización, esa fragmentación, cuáles son los shocks que nos han llevado, los choques que nos han llevado a ella, y voy a hablar de 4. Voy a hablar de la crisis global del 2008, porque es clave para entenderla. Yo diría que hasta más clave en ese proceso general de desglobalización que incluso la guerra comercial que inicia Trump, que es el segundo choque del que voy a hablar. El tercer choque del que voy a hablar es ese, la pandemia, la famosa pandemia, que además de muchas otras consecuencias perversas, también ha empujado ese proceso de desglobalización, fragmentación. Y por último, la guerra de Ucrania. Entonces, con algunos coletazos, porque ya digo que me voy a centrar en Asia porque creo que es muy importante para entender lo que pasamos, lo que estamos viviendo, y eso es también el aspecto de Taiwán. Desde, por cierto, donde estamos ahora grabando esta sesión, desde Taipei. Entonces creo que no hay mejor lugar para añadir esa coletilla, que desde luego es importantísima, del papel de una posible crisis en el estrecho de Taiwán, en este aspecto desglobalizador. Y de ahí voy a pasar a hablar algo que ya no es desglobalización, sino algunos lo describen como desacoplamiento entre Estados Unidos y China, pero yo lo voy a llamar bifurcación, bifurcarse, se están bifurcando, no tanto desacoplando. Desacoplar es una palabra que es demasiado inmediata, y bifurcar es lentamente la economía china y americana se separan. Y eso es lo que está pasando. Y claro, esto tiene enormes consecuencias para Europa y para todos ustedes. Y después hablar un poquito de a dónde va China, por qué no, y concluiré. Bueno, con ese menú empezamos por el primer punto, o sea, ¿estamos desglobalizándonos? Bueno, entonces,
en algunos aspectos pareciera no verse. Por ejemplo, algo tan importante como el comercio internacional en la página 4 entre China y Estados Unidos resulta que aumenta, especialmente desde el COVID. Se reduce antes, guerra comercial, pero después aumenta brutalmente porque Estados Unidos necesita a China en un momento como la pandemia, donde su producción industrial se desploma, donde no hay mascarillas, donde no hay productos farmacéuticos, etc. Entonces, aumenta brutalmente. En cambio, y estos son los signos que empiezan a hacernos sospechar, esto supuestamente buena noticia para la globalización, resulta que también va acompañada, bueno, lo mismo para Europa, se me olvidaba en esa misma página, pueden ver que Europa también necesita a China y aumenta sus importaciones durante el COVID porque nuestras industrias están o apagadas o a bajo gas. Hablaremos más del gas más tarde. Pero importante entender eso, es decir, que pareciera que no pasa nada, pero si miramos otros datos, como la inversión directa de nuestras empresas en China o de China en Europa, ya ven ustedes que la tendencia es a la baja. Y esto es sorprendente porque en un mundo globalizador lo lógico es que la inversión directa siga aumentando, que ustedes, empresarios, tengan interés en producir en otras partes del mundo, etc. Y eso no solo se desploma para China, sino que ya les digo que se desploma globalmente. Y ahí están los informes del UNCTAD que ayudan a mostrar esto. Después, como todo, los economistas nos fijamos mucho en las cifras, pero hay cosas a veces más importantes que las cifras. En la página 5 les muestro una idea de qué está pasando en el orden internacional. Podríamos hablar, dado que nos queremos centrar en el comercio, en la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué está pasando? Pues que está bloqueada, ¿no? O sea, eso es una señal desglobalizadora brutal. Que no tengamos organizaciones multilaterales que pueden operar normalmente y mantener, llamémoslo, el imperio de la ley, las reglas de funcionamiento del orden comercial y monetario internacional. ¿Y por qué no funcionan bien? Bueno, pues hay dos motivos. Uno, Estados Unidos, como ustedes saben muy bien, se vuelve más proteccionista desde Trump y yo diría con Biden también, podemos discutir esto después, pero también porque China crea sus propias organizaciones multilaterales que resquebrajan el orden global porque son paralelas y en cierto modo compiten con las existentes. Además, organizaciones que se crean realmente y con toda la buena fe y como debería de ser para dar espacio a las grandes economías emergentes que, digamos, como bien dice la palabra, emergen durante el periodo de bonanza que hemos tenido en la primera parte de los años de este siglo, ¿no? Hasta que hemos llegado a esta situación de impasse. Primero, ya digo, los 4 shocks de los que voy a hablar, pues esa institución o esa realidad que es el G20, que en cierto modo toma la iniciativa respecto al G7, no ahora, digo, en este periodo de bonanza, empieza a resquebrajarse. Y esto, el momento clave, no es la pandemia, donde el G20 toma decisiones de peso desde retrasar el pago de la deuda de los países emergentes, en fin, un montón de decisiones colaborativas, no todas, porque en la pandemia la colaboración ha brillado por su ausencia, las cosas como son. Hemos tenido COVAX, hemos tenido algunas iniciativas, pero para lo que hacía falta, desde luego que nos hemos quedado cortos. Pero es que desde la guerra de Ucrania, este G20 se ha separado en dos y hay un montón de países que no saben aún de qué lado ponerse y por qué están obligados a ponerse de un lado. Y esto es un factor desglobalizador importantísimo que todavía no vemos reflejados en los datos. Paso rápidamente al segundo punto, que son los 4 choques que golpean la globalización. Algunos
son más importantes para el proceso desglobalizador y otros para la relación entre Estados Unidos y China, que no es ya tanto una desglobalización, que yo la llamaría fragmentación, muchos polos, sino que es más bien una bifurcación, como decía antes, una separación, dos ecosistemas. Esto para mí es importantísimo para cualquier exportador, porque ya hoy esa bifurcación obliga a los exportadores a tener en cuenta de dónde vienen sus inputs a la producción, sus insumos. Si vienen de China, problema cuando exportan en Estados Unidos. Si vienen de Estados Unidos, problema cuando exportan en China. Estamos ya ahí. Hay que entender que en algunos sectores estamos ya ahí. Pero vuelvo a los choques y no me adelanto. Y ahí en la página 8 ustedes van a ver el primero, la guerra, sigo con la guerra obsesionada, la crisis global del 2008. ¿Qué ocurre con esta crisis? Pareciera que nada tiene que ver con la globalización. Fue terrible, ¿no? Colapsó Lehman, un montón de paquetes de rescate de bancos, incluyendo en España. Pero el punto detrás de todo esto está en el gráfico de la derecha. Bueno, en la izquierda ustedes ven que el comercio internacional se desploma, pero se recupera rápidamente. Este desplome es más bien, bueno, hubo una recesión, no en el mundo entero, porque China lo salvó, es decir, China creció un 8% en el 2008, impresionante. Entonces, la recesión fue en el mundo desarrollado, ¿no? Y el resto se salvó por China. Pero ese no es el punto, es que el comercio mundial se desplomó porque la crisis financiera afectó a la financiación del comercio internacional. Choque que no nos olvidamos porque podría volver a pasar. Entonces, ya los exportadores, digamos, aprendieron la lección. Cuidado con un choque financiero. Pero si ustedes ven el gráfico a la derecha, que es mucho más estructural e importante para lo que estamos hablando, lo que ustedes tienen ahí son, y es un concepto un poco complicado, pasaré un minutito, el tamaño de las cadenas de valor globales. De esto hablamos, ustedes seguramente bien informados, leemos siempre el estrangulamiento de las cadenas de valor, cuánto tienen que ver con la inflación, hablaré de eso en un minuto. Bueno, pues esto es una medida del tamaño de las cadenas de valor, o mejor dicho, de cuánto cada país está integrado en las cadenas de valor globales. Se utilizan datos de insumos en cada país y se ve el valor añadido en esa cadena de valor de cada país. ¿Qué quieren decir estos datos agregados? Que se llegó al pico de las cadenas, de la integración, ¿de acuerdo?, de estas cadenas de valor en el 2008 y desde ahí no nos hemos recuperado. Es que este es el punto. Es que lo que decimos que va a pasar, las cadenas de valor se están fragmentando, no, es que lleva tiempo fragmentándose. Por eso digo que la desglobalización en el sentido comercial y de cadenas de valor empieza en el 2008. Punto importante a notar. Y el siguiente llega con Trump, que es la guerra comercial. Y ahí al principio todos nos focalizamos en las tarifas arancelarias de la importación, que aún siguen en pie, alrededor de un 25% de aumento de coste de importar un producto de China. Muchos de ellos tienen una cobertura muy amplia, estos aranceles. Pero yo me centraría en el aspecto tecnológico de frenar el avance tecnológico de China a través de esos aranceles, pero mucho más importante, a través de prohibiciones a las exportaciones de productos tecnológicos estadounidenses, en realidad al mundo entero, porque incluso a Europa, he de decirles, ahí tienen los datos. El primero a la izquierda es global y el otro es China. Pero ven ustedes que la reducción, aquí es un poco al revés, o sea, los datos que les estoy dando es cuántas licencias a la exportación de productos tecnológicos se permite Estados Unidos, ¿no? Entonces ustedes ven que en el 2019 con Trump, pero después ya se recupera en el 2020 para el mundo, pero para China apenas. Es mucho más fuerte la reducción, la restricción de exportaciones de productos tecnológicos, por no hablar de productos
paramilitares en el sentido de fusión comercial y militar. Estos están totalmente vetados, por no hablar de componentes de semiconductores, etc. Entonces esto daña mucho, digamos, y empuja esa dicotomía, esos dos ecosistemas que tanto les tienen que preocupar como exportadores. El tercer shock, debería de decir tercero la presentación, pero dice segundo, es la pandemia. La pandemia es importante no tanto en el aspecto comercial, ya expliqué que China no ha exportado tanto en la vida, o sea, la cuota de China en las exportaciones mundiales es la más alta de la historia con la pandemia. Pero lo que pasa es que hay otro tipo de proceso de desglobalización que es, como ustedes saben muy bien, el de los intercambios entre personas, entre empresarios, entre inversores, que no pueden desplazarse hasta la fecha de hoy a China sin tener que soportar procesos de cuarentena draconianos, de los que yo algo conozco y les puedo asegurar que es imposible que la inversión directa aumente con ese tipo de, digamos, de restricción, ¿no?, que hemos tenido, por cierto, en Hong Kong y que hemos tenido en Taiwán, que como saben, en estos dos últimos lugares se está ya facilitando. Pero aún así, esto es un gran problema. Y también yo diría que el riesgo de más, ¿qué es más? Otros tipos de bifurcación, como puede ser el financiero, ¿no? Hemos estado meses, si no más de un año ya, temiendo la salida de bolsa de las empresas chinas en los mercados bursátiles americanos, por presión de ambos lados, por cierto, de la SEC, o sea, del regulador americano, pero también de la agencia china Cyberspace Administration of China, o sea, la agencia encargada de controlar los datos, de asegurarse de que la seguridad nacional es el primer criterio en lo que se refiere a la seguridad ciberespacial, llamémoslo así. Entonces, esa agencia también obliga, en el caso de Didi es paradigmático, que es el Uber de China, obliga a las empresas chinas a no cotizar en mercados internacionales si sus datos de clientes exceden 1 millón de clientes, que para China, como pueden imaginar, no es mucho. Entonces, por ambos lados estamos empezando a ver, digamos, fuerzas de bifurcación financieras. Esto es importantísimo para cualquier empresario, porque significa que la financiación en otros mercados se puede complicar por motivos geopolíticos. Parece mentira que lleve ya 20 minutos y todavía no he mencionado la palabra geopolítica, pero ahí va. Bueno, entonces, la siguiente transparencia, la página 11, lo que dice es que aparte de reducir los intercambios entre personas, otra cosa importantísima también desglobalizadora que ha ocurrido con la pandemia es que nos hemos dado cuenta que las cadenas globales de producción son peligrosas, porque a veces la dependencia de un solo país, de una sola empresa, hablamos de, dado que estamos en Taipei, de la gran empresa de semiconductores TSMC, que produce nada más y menos que el 85% de los semiconductores avanzados para el mundo entero. Claro, cualquier tipo de shock que ocurra en Taiwán es ya paradigmático de un posible cuello de botella en las cadenas de producción. Y entonces esto, en el caso de la pandemia, ese cuello de botella venía por puertos, especialmente en China, pero también en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Shanghai, en Ningbo, en Yantai, grandes puertos chinos que se cerraban por un caso de COVID. Claro, esto generaba retrasos en las cadenas de producción e inflación en el mundo. El último shock es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es importantísima también
para entender las presiones inflacionistas que han enormemente aumentado los costes de producción en el mundo entero. Energéticas, también ha habido aumento de precios de metales y cadenas alimenticias. Entonces, ahí estamos en ese mundo inflacionario. Un mundo inflacionario no es bueno, ni un mundo deflacionario, que esto es la gran crisis de la Gran Depresión del 29, donde cada uno corre por su lado, pero es que en un mundo inflacionario también cada uno corre por su lado. Ustedes pueden ver ahora la fortaleza del dólar, enorme fortaleza del dólar contra el euro, contra la esterlina, contra el renminbi, contra el yen. Eso, ahí donde lo ven, significa que Estados Unidos se protege de la inflación con un dólar fuerte porque sus importaciones reducen su valor y nosotros importamos inflación de Estados Unidos. No quiero decir con esto que, porque ya he recibido este comentario, que Estados Unidos o la Fed lo haga posta o el Tesoro americano, no. Es simplemente una realidad que se genera por el hecho de que el dólar es la moneda de reserva y todos nos ajustamos al dólar. Entonces, cuando el dólar está alto, para Estados Unidos puede ser un problema. Les recuerdo los acuerdos de Plaza en los años 80 con Japón para que el yen se apreciara, pero era porque Japón era un poco la situación similar a China, aunque otro tamaño, tenía un enorme superávit comercial con Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Ahora es diferente. Japón no quiere que el yen se deprecie tanto, porque genera, digamos, pérdida adquisitiva, como en España, de las familias, y esto ahora Estados Unidos no lo quiere evitar como entonces, porque a Estados Unidos le favorece un dólar fuerte ahora. El problema no son las exportaciones, la competitividad, el problema es la inflación. Entonces, nosotros ahora con un euro muy débil, por hablar de la esterlina, estamos aumentando aún más el coste de nuestras importaciones. Para la esterlina es dramático, porque el Reino Unido tiene un déficit comercial importantísimo respecto a Europa, que no está en esa situación. Hasta recientemente estamos ahí también, por desgracia, por el aumento del coste de la energía, empeorando nuestra posición comercial. Pero quiero que entiendan que estos son shocks desglobalizadores, porque ahora ya sabemos que por el dólar, o lo vamos a empezar a entender, que por el dólar estamos importando inflación. ¿Qué vamos a hacer? Igual intervenir en el mercado de cambios. Esto genera, por cierto, unilateralmente, porque la Fed no va a querer, o el Tesoro americano. Es decir, evidentemente hay costes desglobalizadores. Y además, con la guerra de Ucrania, no olvidemos que por las sanciones, y no digo por como algo negativo, no quiero entrar en mi posición sobre las sanciones, pero sí que quiero que entiendan que la respuesta a las sanciones por parte de Rusia, pero también de China, es intentar al menos tener otro entramado financiero, otra moneda, el renminbi, que pueda circular en el caso en el que esas sanciones se vuelvan más permanentes o que se extiendan a China. Ahí viene Taiwán. Este es el gran riesgo. Hay dos riesgos. La cooperación militar de China con Rusia, que por cierto, China nos recuerda con ejercicios militares en suelo ruso como quien no quiere la cosa, lo cual dice que el riesgo no es cero, pero Estados Unidos a esto por ahora no ha reaccionado. La idea es que reaccionaría a venta de equipo militar. Y ahí también, no entraré, no me da tiempo, pero hay riesgos. Pero bueno, la otra evidente es Taiwán. Entonces, ¿esto qué haría? Empujar un sistema monetario internacional más centrado en el renminbi, desde luego no en el rublo. No en el rublo, no nos engañemos, en el renminbi. Con el sistema de pagos internacional de China, se llama CIPS en inglés, el CIPS, que digamos lo que hace es, todavía no lo tienen conseguido, por cierto, es muy importante aclarar, de esto se ha escrito mucho, pero a futuro intentar evitar el SWIFT, tener su propio sistema de mensajería, de transacciones internacionales, de pagos internacionales, y la otra es la moneda digital china, el yuan digital.
que podría extenderse en su uso en vez de usar el dólar americano para transacciones como moneda paralela en muchos lugares del mundo donde la moneda quizás es una moneda débil. Entonces, estos son riesgos para el dólar, que se ha sobrecargado. ¿Por qué? Porque el dólar está haciendo la tarea, con perdón, aquí voy a hacer un poco del ejército americano, porque estamos utilizando el dólar para evitar una intervención militar en el fondo, ¿no? Sanciones, esto lo hicimos con Crimea, lo estamos haciendo ahora con Rusia y quién sabe si lo haremos con China. Esto es mucho peso para el dólar. Otro aviso a navegantes, cuidadito con el dólar, está enorme, muy fuerte, pero se puede desinflar. No creo que ocurra ahora, porque ya digo que Estados Unidos está, digamos, evitando, o sea, son presiones de reducción de inflación que ayudan a Estados Unidos, pero la cuestión es durante cuánto tiempo se puede utilizar el dólar para otros objetivos que no tienen nada que ver con el de una moneda internacional. Entonces, ¿dónde estamos en la rivalidad entre Estados Unidos y China? La tercera parte de la presentación. Y tengo que acelerar porque me queda poco tiempo. Esta es una pregunta que recibo muchas veces y por eso la he incorporado, porque entra en el tema de la bifurcación, ¿vale? O sea, específicamente. La desglobalización, ya digo, es muchísimo más amplia, es entre cualquier país, fragmentación de estándares, de muchísimas cosas más allá de las que he hablado. Pero esto ya es Estados Unidos-China. Entonces, yo quiero decir aquí una primera cosa, que es verdad que tenemos siempre en mente que Estados Unidos empuja a China a desacoplar, digamos, a aumentar su valor añadido tecnológico, a no llegar a la frontera tecnológica, una serie de cosas, ¿no? En fin. Pero no olvidemos que en la gran, digamos, filosofía, llamémoslo económica, de Xi Jinping desde que llega al poder, el concepto clave es la independencia tecnológica, yo diría, bueno, en inglés self-reliance, es decir, no depender de Occidente. Es muy importante esto. Con razón o sin razón, es que no voy a juzgar, pero esto es una política de Estado, como todas las políticas en China, que son de Estado por motivos obvios, que empieza con algo que, ya digo, seguramente ustedes conocen, que es un programa de política industrial de China que se lanza en el 2015, o que sabemos que se lanza, pero bueno, ya había borradores de este Made in China, hecho en China, 2025. Y la idea es sustituir importaciones. Igual ustedes lo han sufrido. Ustedes igual exportaban componentes de automóviles a China y ahora esas empresas de producción de automóviles chinos prefieren, no es que prefieran, es que tienen que sustituir esas importaciones por insumos internos a China, producidos en China. Y esto realmente es algo que desglobaliza, porque reduce las importaciones de China, hasta tal punto que las importaciones de China, hablo de los últimos 4 años, su crecimiento medio es alrededor de 2%, para una economía que en media ha crecido mucho más. O sea, evidentemente hay sustitución de importaciones, esto es muy importante. Y hay un montón de otras cosas que han ocurrido, que la circulación dual, todas son fuerzas, digamos, al proteccionismo. No es solo Estados Unidos. China empieza incluso antes de que Trump llegue al poder y de que comience con su guerra comercial. Entonces, acelerando, obviamente, más allá de esas medidas de China, en la página 17, ustedes van a ver que Estados Unidos, más allá de la guerra comercial, también tiene sus medidas de reducir la inversión china en Estados Unidos con digamos, inspecciones a la inversión, a cada compra, adquisición que empresas chinas pretendían hacer en Estados Unidos. Europa ha hecho lo mismo con este screening de inversión extranjera, de compras de empresas europeas. Estados Unidos también ha creado lo que llaman la lista de entidades, Entity List, donde lo que hace Estados Unidos es
Ok, si una empresa china, Huawei por ejemplo, pero hay muchas otras, consideramos que o tiene relaciones con el ejército chino, nosotros no vamos a exportar insumos tecnológicos relevantes. No queremos ayudar, entre comillas, a alimentar al ejército chino. Esta es un poco la idea. Detrás de eso está al menos, digamos, si no parar, reducir la velocidad a la que China llega a la frontera tecnológica. Después hay otro tipo de sanciones financieras por las que los americanos no pueden comprar activos de empresas asociadas con el ejército chino, de nuevo. Entonces, está claro, ¿no?, que estamos ante una bifurcación tecnológica, financiera. Aquí en la página 19 les muestro que hasta en el ámbito del tesoro, de los bonos del tesoro americano, China, al menos en los datos conocidos, de lo que detentan directamente, ha reducido su exposición, ¿vale? Entonces, por cierto, esto no dado la fortaleza del dólar, seguro que no ha sido una buena idea financiera, pero bueno, lo dejo ahí. Lo mismo con los títulos, sea bolsa o bonos chinos en manos de inversores estadounidenses. Han llegado a un plató en el 2021 y se están reduciendo rápidamente. Normal, porque todos temen posibles futuras sanciones y en el caso de China, sanciones en el caso de Taiwán. O sea, la idea de que un día las reservas internacionales de China, 3 trillones americanos, se congelen, como ha ocurrido con Rusia, es devastadora, como pueden ustedes imaginar, ¿no? Entonces, por acelerar, voy a pasar directamente al punto 4, que es hacia dónde va China, y voy a hablar de la página 25 de 6 choques, o sea, problemas, riesgos que están, digamos, desacelerando el crecimiento de China. Esto es importante porque, de nuevo, dos ecosistemas, pero bueno, el tamaño de los dos. Por un lado tenemos a Estados Unidos, en mi opinión, con Europa. Yo creo que la alianza transatlántica desde Ucrania nunca, o sea, hace tiempo que no está tan fuerte, y no solo es por Biden, es por Ucrania también. Y en cambio, el otro ecosistema cada vez más evidente, desde Kazajstán y la reunión del Shanghai Cooperation Organization, la Organización de Cooperación de Shanghai, que es como un embrión militar, digamos, paralelo, yo no diría contrario, pero en fin, desde luego no aliado de la OTAN. Ahí ustedes ven Irán, Rusia obviamente, y India en ambas posiciones, ¿no? En el, digamos, el paralelo de la OTAN en Asia, que es el Quad, con Australia, Japón, Estados Unidos, y también en la cooperación, en la Organización de Cooperación de Shanghai, con Rusia y con China. Extraño, pero esto es lo que tiene ser un país no alineado, históricamente, como la India. Bueno, dicho eso, en esos dos ecosistemas, ¿cuán fuerte es China? Porque es el motor de ese ecosistema. Pues poco. Este es el punto. Poco. Y no cíclico, porque el primer de estos riesgos, COVID, es cíclico. Pero el sector inmobiliario, como sabemos en España, yo no lo llamaría cíclico. Es un superciclo, ¿no? O sea, hasta que absorbes el exceso de oferta de vivienda, pues pueden tardar unos 5 años. O sea que eso es un shock mucho más permanente. Después, el geopolítico, he hablado mucho ya de eso, pero también el hecho de que en China el riesgo de crédito, o sea, de empresas que no pueden pagar, es muy alto ahora, y también el riesgo regulatorio para el sector privado. Y por último, el riesgo energético, porque China ha tenido, por motivos no relacionados con Ucrania directamente, pero sí por motivos medioambientales, 2 eventos en septiembre del 2022
21 y este verano, en el aspecto hidráulico en Sichuan, choques o reducciones repentinas de la producción de electricidad que han afectado al sector empresarial. O sea, que China tiene, más allá de Estados Unidos, muchos otros problemas. Uno es su política, el shock 1 en la página 26, su política de COVID-0. Esto hemos estimado en Natixis que le ha quitado a China, por reducción de movilidad, como ven ahí, brutal, especialmente esta primavera, le ha quitado a China nada más y menos que 2,3% del crecimiento de este año. Nosotros tenemos estimado un 3% de crecimiento de China, imagínense, podía haber sido 5,2%, cercano a la meta oficial. Y no han llegado porque, en buena medida, han decidido continuar con estas restricciones fuertes al movimiento. El otro shock es el sector inmobiliario, y aquí es que como sabemos mucho de esto en España, solo les tengo que decir que, imagínense, más del 80% de la financiación de los promotores en China viene de las familias, ¿no? De las familias, del ahorro de las familias que compran la casa por anticipado, en plano, llamémoslo así. Bueno, estas familias ahora que ven que el precio ya no crece, por primera vez es cero en media el crecimiento y las transacciones son negativas, menos 23% este año, el último dato. Pues claro, no quieren financiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta los promotores más sanos no consiguen colocar sus viviendas. Y entonces, ¿qué hacen? No invierten. Cuando no invierten, un tercio de la inversión de China viene del sector inmobiliario. El crecimiento no puede ser bueno, es que es un tercio del crecimiento. Entonces, esto es un shock que vamos a seguir viendo en la economía china. Y el geopolítico, en la página 28, ya he hablado de él, casi no tengo tiempo, estoy agotando el tiempo. Ucrania, la posición ambigua de China sobre Ucrania, el riesgo de una cooperación militar y, desde luego, Taiwán. Y en esto ya he hablado del rol clave que Taiwán juega en las cadenas de producción a través de sus enormes exportaciones de semiconductores avanzados. Me dirán, bueno, solo los avanzados. No, es que los avanzados son clave para los paneles solares, el 5G, Internet of Things. O sea, sin esos coches eléctricos, no podemos tener una transición ecológica sin Taiwán. Esa es la gravedad de la situación geopolítica. Crédito. Sigue empeorando. Hay muchísimas empresas privadas chinas que hacen impago, sobre todo en el mercado de bono y sobre todo offshore, en dólares, del que, por cierto, son los inversores internacionales los que pierden su inversión. Entonces, todavía la situación, desde luego, para el inversor internacional en China es bien compleja. Y el riesgo regulatorio es este que conocen ustedes muy bien desde Ant Financial, que de repente en noviembre de 2020 la mayor IPO, ¿no? del mundo, de repente no ocurre tal que 3 días antes. O sea, imagínense el riesgo regulatorio de cualquier empresa que opera en China. Imagínense el riesgo regulatorio de un inversor internacional que se le ocurre meterse en ese tipo de empresas, que los hay, en sectores estratégicos en China. Ni hablemos, muy, muy complejo. Y encima son empresas privadas que son las que generaban el empleo y el crecimiento fundamentalmente en China y ahora están de capa caída, llamémoslo así. Y en la energía, pues es muy fácil. Respuesta a Ucrania no solo es importar petróleo de Rusia, de hecho el aumento en volumen es pequeño, incluso de gas. Es la producción de carbón. He de decir que China no es el único que está respondiendo a los altos precios de la energía con este tipo de medidas. Pero China es el mayor emisor de CO2 del mundo, de lejos. Y ya pueden entender que esto no es sostenible a largo plazo, y si lo fuera, digamos, no es sostenible desde un punto de vista medioambiental. Y China va a pagar un precio por esto, incluso económicamente. Entonces, en conclusión, en los 5 segundos que me quedan,
que he querido contarles hoy. Lo primero es que hay un proceso de desglobalización. Mi tiempo acabó, pero me van a permitir un minuto más. Lo primero que quiero concluir es que esta idea de desglobalización que parece problemática, también hay que verla como una oportunidad. Está ocurriendo con dos aspectos: fragmentación global, cada uno a lo suyo, no me fío de tus productos farmacéuticos, me los produzco yo, esto es Estados Unidos, y Europa estamos empezando a pensar así. Por suerte somos 27 países, mejor que Estados Unidos desde un punto de vista de mercado único, o sea, tenemos más opciones, pero China lleva pensando así desde que llegó Xi Jinping. Entonces, eso no lo podemos parar, pero hay oportunidades en eso. Reshoring para España, o empresas españolas, catalanas, en el resto de Europa, o nearshoring, Vietnam, ASEAN, incluso podríamos pensar en África, en América Latina, o sea, nuevas oportunidades se abren, porque esto también tiene que ver con la bifurcación. ¿En qué ecosistema están ustedes? ¿Y para qué? ¿Hemos de abandonar el ecosistema de China? No, pero quizás tenemos que crear dos ecosistemas o prepararnos para ello. Ese es el mensaje que les quiero dar. Entonces, en resumen, muchas cosas he intentado resumir aquí, pero quiero acabar con esa esperanza de que no es tanto que las cosas estén peor, no digo que estén mejor, pero que la reacción que tenemos que tener ante esto es de pensar un poco en cambio, es decir, cómo me enfrento, no cómo me paro, no, cómo me enfrento a esta realidad. Y siempre que hay nuevos retos o cosas que nos paran, como estas medidas antiglobalizadoras, dos ecosistemas, dos estándares, también se generan oportunidades. Los economistas lo llamamos arbitraje, porque es donde el más listo, llamémoslo así, entiende cómo operar en dos ecosistemas. Antes, entre comillas, era más fácil, teníamos la OMC, ¿no? Las reglas estaban dadas para todos. Ahora es una carrera, ¿quién lo entiende antes? Y acabo ahí porque espero que esto haya servido a aclarar un poco las ideas de los estupendos exportadores y empresas catalanas que me encuentro en todo el mundo de las que estoy muy orgullosa. Muchas gracias.